Buen día tengan todos. El día de hoy vamos a hablar de las secuencias funcionales en resonancia magnética. Me presento. Soy el Dr. Céspedes Huicochea Néstor Samuel, residente de segundo año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Adscrito al Hospital Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. El temario que vamos a abarcar incluye la secuencia de difusión, el tensor de difusión, la espectroscopía y la perfusión. Primero debemos tomar en cuenta que la resonancia magnética es un método de imagen que abarca múltiples secuencias, por lo que se van a dividir en dos grandes grupos, las secuencias morfológicas como T1 y T2 y las secuencias funcionales, de las que vamos a hablar más adelante. También debemos aclarar que estas son un complemento diagnóstico de las secuencias morfológicas y de un contexto clínico. Comencemos con difusión. La difusión es una secuencia que nos va a permitir medir de forma cualitativa y cuantitativa el movimiento libre de las moléculas de agua. Este movimiento va a ser a través de un medio biológico. Al movimiento aleatorio que realizan estas moléculas se le conoce como movimiento isotrópico, y todo este movimiento se le conoce a su vez como browniano. Las siglas en inglés DWI hacen referencia a Diffusion Weighted Imaging. El movimiento de las moléculas de agua está relacionado con tres factores principalmente: el volumen intra y extracelular, la composición del espacio extracelular y la temperatura. Es decir, que si se pierde esta homeostasis, se va a restringir la difusión. Por ejemplo, en este esquema podemos observar una imagen que representa edema citotóxico. Si ven, la célula está aumentada de tamaño y el espacio extracelular está disminuido, por lo que el movimiento libre de las moléculas de agua a través de sus membranas no va a difundir de manera normal. Esto quiere decir que si tenemos una restricción de las moléculas de agua, la movilidad para difundir va a ser menor. Otro ejemplo es cuando la temperatura del agua está aumentada o disminuida. Como se puede observar en el video, el vaso de la izquierda, el agua está caliente, mientras que en el de la derecha está frío. Como las moléculas del agua están agitadas por efecto del calor, la tinta se distribuye de manera más rápida. En esta tabla se está ejemplificando estos tres factores. Si ven, dentro del aumento del volumen celular tenemos los tumores, que estos, al aumentar el número de sus células, presentan una restricción a la difusión. También el componente del espacio extracelular. Si su viscosidad se encuentra aumentada, este va a tener una restricción a la difusión. Pero ¿cómo se obtienen las imágenes? La difusión es una secuencia T2 spin-echo, la cual utiliza dos gradientes, uno de desfase y uno de refase. También dos pulsos de frecuencia, uno de 90 grados y uno de 180. Como se observa en la imagen, el primer gradiente de desfase, los spins se encuentran alineados. Cuando se aplica un gradiente de refase en moléculas de agua con restricción al movimiento, el refase será completo y la lectura de la imagen se observará hiperintensa. En cambio, en moléculas de agua móviles, donde la refase es incompleta, se va a producir una lectura de imagen hipointensa. Dicho en otras palabras, lo que normalmente esperaremos encontrar en una difusión es que se produzca una difusión facilitada mediante sus canales de sodio o potasio, mientras que en la difusión donde se encuentra una restricción, esta se va a observar hiperintensa. También debemos hablar del valor de B. Para hablar del valor de B, primero debemos tomar en cuenta el coeficiente de difusión, que es el valor neto del movimiento aleatorio que realizan las moléculas del agua. Luego, el valor B va a expresar el grado de potenciación, es decir, va a ser el tiempo que nosotros permitimos a estas moléculas
dicho movimiento, el cual va a estar representado por segundos sobre milímetro cuadrado. Como se observa en la gráfica, un valor V0 es prácticamente un T2 y no está permitiendo ningún tipo de este movimiento. Sin embargo, conforme va aumentando el valor de V, de acuerdo a la gráfica, en el valor 500, la intensidad de señal va decayendo, no así el vector donde se está señalando el tumor, en donde la intensidad de señal va aumentando, lo que traduce como una restricción real para el tumor. Hay que tomar en cuenta entonces que para interpretar la difusión existe una forma cualitativa y una cuantitativa. Dentro de la forma cualitativa, el B de 1000 es el que se utiliza en encéfalo. También hay que considerar que el B de 1000 va a ir acompañado de un mapa ADC. Por otra parte, la evaluación cuantitativa va a estar determinada por el ADC, que con ayuda de un ROI vamos a poder obtener valores numéricos que van a estar representados en milímetros cuadrados sobre segundo. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos secuencias tanto morfológicas como funcionales. En la parte de arriba observamos secuencias de cráneo ponderadas en T1 con medio de contraste, T2 y FLAIR. En la parte de abajo secuencias funcionales. Del lado izquierdo tenemos un B de 1000 y del lado derecho un mapa ADC, en donde se van a identificar múltiples lesiones intraxiales localizadas de manera difusa, las cuales son de morfología irregular de bordes bien definidos. En T1 con medio de contraste se observa un aumento de la intensidad de señal de tipo anular, con un centro hipointenso. En T2 se observa hiperintenso, pero se identifica edema perilesional. También en la secuencia FLAIR se observa hiperintenso y el edema se observa más evidente. En el B de 1000 la lesión se observa hiperintensa y en el mapa ADC se observa hipointensa. Esto nos traduce que la lesión que se observa en el B de 1000 hiperintensa en contraste con la lesión observada en el mapa ADC hipointensa son una restricción real. Todo esto en relación a abscesos cerebrales. Sin embargo, debemos tomar en cuenta el tiempo de evolución de estos. Pongamos otro ejemplo clásico de restricción a la difusión. Esto en un evento vascular cerebral. Si observamos, tenemos dos tipos de imágenes de resonancia magnética. La primera de la izquierda está en B de 1000 y la de la derecha en mapa ADC. Primero, analizando el B de 1000, se observa una lesión de gran tamaño localizada principalmente en el lóbulo parietal del lado derecho. Esta lesión se observa hiperintensa y en contraste con el mapa ADC se observa hipointensa, lo que nos está diciendo que se trata de una restricción a la difusión verdadera en un contexto de un evento vascular cerebral. Sin embargo, debemos considerar que el evento vascular cerebral se divide en varios estados y las características de cada estado van a estar relacionadas con el tiempo de evolución, aunque se sabe bien que la resonancia magnética es un excelente auxiliar en estados hiperagudos. Es importante mencionar que tenemos dos variables, S0 y S1. S0 se refiere a la intensidad de señal de las imágenes sin enfatización de difusión y S1 con enfatización de la difusión. Por eso, algunas veces se puede observar una imagen hiperintensa que no se deba a una restricción real, sino a la diferencia de los valores de S0 en donde no se encuentran enfatizados los diferentes tejidos. A este error se le conoce como T2 Shine Down o efecto T2. Como en el ejemplo de arriba se observa un T2 y un B de 1000, una imagen hiperintensa en ambas secuencias del lado izquierdo localizadas en el lóbulo parietal que al observar el mapa ADC esta imagen hiperintensa también se observa. Esto en relación a un efecto T2. El coeficiente de difusión aparente es una secuencia ADC que va a determinar la velocidad del movimiento de agua extracelular en un espacio determinado.
Como ejemplo, tenemos un estudio que determinó la utilidad del coeficiente de difusión para la diferenciación de grado tumoral en pacientes pediátricos, en donde mediante un estudio retrospectivo incluyeron historias clínicas y diagnóstico definitivo con histopatológico. En el estudio de resonancia magnética se observa un tumor de alto grado. Se adquirieron imágenes ponderadas en T2 y T1 con un mapa de ADC cuantitativo, en donde se midieron dos ROI, uno colocado en la zona de lesión y un segundo en la región sana. Cuando se comparó con un estudio ADC de los tumores de bajo grado y alto grado, se observó que el ADC cuantitativo es mayor en los de bajo grado que en los de alto grado, obteniendo en los de bajo grado valores numéricos de 1.32 más menos 0.46, para los de alto grado 0.9 más menos 0.29. En otras palabras, los tumores cerebrales donde existe mayor restricción a la difusión son aquellos que presentan mayor celularidad. Las aplicaciones clínicas donde es muy importante la difusión son principalmente los eventos vasculares cerebrales, la encefalopatía isquémica, las neuroinfecciones, las esclerosis múltiples, algunas alteraciones metabólicas y para diferenciar quistes aracnoideos. Aunque estas son las principales, existen muchas más. Vamos a continuar con el tema tensor de difusión. Esta es una técnica de imagen que nos permite detectar una difusión anisotrópica. Como ya vimos, el movimiento del agua es isotrópico, o sea, aleatorio. Sin embargo, existen estructuras como en la sustancia blanca donde hay barreras a la difusión, condicionadas por la mielina, la densidad y diámetro de los axones y la integridad de la membrana axonal, que no van a permitir este movimiento aleatorio, sino en una sola dirección dominante. Este permite valorar de forma indirecta su integridad. Se van a obtener aplicando gradientes de difusión en las tres direcciones del espacio. Se va a adquirir una imagen sin potenciación en difusión, un T2 ecoplanar, y se van a adquirir múltiples imágenes potenciadas en difusión con 6, 8 y 12 direcciones diferentes de sensibilización. Los valores de intensidad de señal se van a introducir en una matriz de cálculo conocida como tensor. Todo esto para conseguir movimientos más pequeños de las moléculas del agua. Esto significa que cuanto mayor sea el número de direcciones, mayor cantidad de datos habrá disponible para un análisis más preciso, en una escala comprendida entre 0 y 1, de manera que las regiones hiperintensas son áreas potenciales de localización de vías neuronales. Uno de los parámetros derivados del tensor de difusión es la anisotropía fraccional, que es una medida cuantitativa de grado de desviación de la isotropía, que va a reflejar el alineamiento de las estructuras y la coherencia del tejido. Esto va a permitir el seguimiento de las fibras nerviosas dentro del cerebro, las cuales tenemos de tres tipos, que van de derecha a izquierda, de rostral a caudal y de dorsal a ventral. Podemos obtener reconstrucciones en 3D describiendo estas trayectorias de vías neuronales, lo que se conoce como estudio tractográfico. Las fibras de asociación representadas con el color verde van desde el fascículo longitudinal superior al cíngulo. Las fibras comisurales van del cuerpo calloso a la comisura gris y están representadas por el color rojo. Las fibras de proyección van de la corona radiada, cápsula interna y sus fibras
tractos córtico-espinal, córtico-vulvar, radiaciones talámicas y radiaciones ópticas. Cuando hay afección de las fibras de la sustancia blanca, existen diferentes patrones de afección. El primero es el desplazamiento, donde la anisotropía va a mantener el trayecto de la fibra. Sin embargo, la localización y orientación es anormal. Esto se observa principalmente en lesiones de crecimiento lento y en METs. El patrón de interrupción es difícil de identificar, sin embargo se observa una reducción que es sensible a la anisotropía y se presenta en procesos de rápida evolución y destructivos. En el patrón de infiltración, la estructura de la arquitectura de la sustancia blanca va a estar respetada, sin embargo, la anisotropía va a estar reducida. Esto es típico en gliomatrosis cerebri. En el patrón de invasión se va a ver reducida la anisotropía, pero se va a mantener la orientación de las fibras en el mapa de color. Esto se puede observar en astrocitomas y linfomas. Y en el patrón de edema va a haber una reducción de la anisotropía que va a condicionar una orientación mantenida y localizada de señal anómala en imágenes potenciadas en T2. Analicemos dos ejemplos. En este caso se trata de una paciente femenina de 32 años, la cual ha sido diagnosticada con esclerosis múltiple. Se observa a la izquierda múltiples secuencias en FLAIR, donde se localizan imágenes hiperintensas en el trayecto del haz córtico-espinal izquierdo, que está señalado con las flechas blancas. Si se compara con el estudio de tractografía de la derecha, se observa una evidente disminución del volumen del tracto córtico-espinal izquierdo a diferencia del lado derecho. En el segundo ejemplo se trata de un paciente femenino de 67 años. En la imagen representada por la letra A tenemos una secuencia STIR, donde se observa una lesión en canal medular de morfología fusiforme heterogénea de predominio hiperintenso, con un área hipointensa. En la letra B y C observamos un estudio de tractografía donde se identifica la misma lesión ya mencionada, observándose que las fibras están siendo desplazadas hacia lateral, pero sin invadirlas. Continuamos con el siguiente tema, que es espectroscopía. La espectroscopía es una secuencia que estudia en qué frecuencia de longitud de onda una sustancia puede absorber o emitir energía en un espectro de luz. Es un método no invasivo que va a utilizar los metabolitos para proporcionar la información de qué compuesto de tejido se trata. Se dice que es una biopsia virtual y va a incrementar la especificidad de las secuencias morfológicas. Esta técnica solo se puede utilizar al estudiar núcleos de electrones impares, ya sea hidrógeno, carbono, flúor o fósforo. Sin embargo, el más utilizado es el hidrógeno. Todo esto porque poseen una espina angular que hace que se comporten como imanes. Como ya sabemos, el spin en ausencia de un campo magnético se puede orientar al azar. Sin embargo, cuando se someten a un campo magnético, unos se van a orientar paralelos a este campo y otros al contrario. Esto con la finalidad de que dichos núcleos atómicos puedan absorber de manera selectiva la energía de radiofrecuencia, mientras se encuentran sometidos a este campo, y liberar el exceso energético mediante un proceso de relajación produciendo una señal. La frecuencia de resonancia de un núcleo va a tomar como referencia cualquier otra frecuencia para que pueda expresarse mediante su desplazamiento químico. Esto va a estar representado por la fórmula que se puede observar en la diapositiva. Sin embargo, este tipo de desplazamiento se tiene que expresar en unidades por millón, ya que si se compara el desplazamiento de un radical con respecto al radical que se tomó como referencia,
este va a ser un valor muy pequeño y no se va a poder identificar. Una vez identificado, se va a expresar el compuesto que se encuentra en el núcleo. Para definir el volumen que se quiere realizar el espectro por medio de gradiente, se aplican pulsos de radiofrecuencia que solo afecten la región del gradiente. Finalmente, se puede adquirir de dos formas, con STEAM o PRES. En las secuencias STEAM, los 3 pulsos de radiofrecuencia utilizados son de 90 grados, mientras que la PRES, el primer pulso es de 90 grados y los dos consecutivos son de 180 grados. En STEAM, la señal de recuperación va a ser incompleta. Por otra parte, la señal de PRES se recupera completamente. Es necesario conseguir un campo magnético homogéneo. Esto se va a lograr a través de la supresión del agua, ya que su concentración va a superar a los metabolitos de interés hasta 1000 veces. Otra cosa que también debemos valorar es el tiempo de eco. El tiempo de eco es el tiempo transcurrido entre la emisión del pulso de radiofrecuencia que va a estimular los spin hasta el momento que se obtiene la señal. Un tiempo de eco corto abarca de 18 a 45 milisegundos. En cambio, un tiempo de eco largo de 135 a 288 milisegundos. Ambos tienen tanto ventajas como desventajas. Por ejemplo, en el tiempo de eco corto son visibles un mayor número de resonancias, es decir, se van a observar más metabolitos como lípidos, mioinositol y glutamina. Por el contrario, los lactatos serán registrados mejor con un tiempo de eco largo. A grosso modo, se puede identificar de manera rápida si se trata de un tiempo de eco corto y largo, ya que el tiempo de eco corto, como ya se mencionó, se observa un mayor número de metabolitos y en el tiempo de eco largo la línea basal va a ser más homogénea. El boxer nos ayuda a identificar el área que queremos analizar o el área de interés. Tenemos dos tipos, el monovoxel y el multivoxel. El monovoxel o univoxel está compuesto por un voxel que mide 2 por 2 por 2 centímetros. Este tiene la ventaja que va a hacer un análisis más rápido, sencillo y de buena calidad. Sin embargo, si tenemos una lesión de mayor tamaño que sea heterogénea, es mejor utilizar un multivoxel. La desventaja que presenta es que el tiempo de adquisición es mayor. Vamos a analizar los principales metabolitos cerebrales. Los lípidos son secuencias de grupos metilo y metileno de cadena de ácidos grasos. Estos se ven relacionados en procesos de necrosis y se proponen como criterios de malignidad. También nos ayudan a diferenciar del glioblastoma del linfoma, tumores de alto grado y radionecrosis. Estos resuenan a 0.9 y 1.3 partes por millón. El siguiente es el lactato. Normalmente la célula tiene un tipo de metabolismo aeróbico. Sin embargo, en procesos donde se ve comprometido el aporte de oxígeno, va a iniciar un tipo de respiración oxidativa de tipo anaeróbica. Como producto de degradación metabólica de este tipo de respiración, se tiene el lactato, por lo cual en procesos donde se ve comprometido este aporte como procesos hipóxicos, se va a observar aumentado. También en lesiones altamente celulares y metabólicas y en lesiones de alto grado. También en lesiones quísticas o necróticas como abscesos y tuberculomas. Este resuena a 1.35 partes por millón y el tiempo de eco de 144 milisegundos, el pico de lactato se invierte. El siguiente es el N-acetilaspartato. Normalmente se encuentran presente en las neuronas de adultos y se consideran un marcador de viabilidad neuronal. Disminuye en enfermedades donde se encuentren comprometidos las neuronas y los axones en su integridad, como por ejemplo en demencia,
en esclerosis múltiple y en isquemia. Resuena 2.02 partes por millón. La creatina es un marcador energético ya que juega un papel importante en el metabolismo del cerebro. Es el metabolito que tiene menor variabilidad y se considera un marcador de referencia. Disminuye en tumores cerebrales con bajo nivel energético. Resuena 3.03, 3.9 partes por millón y se encuentra ausente en metástasis. La colina está compuesto por tres elementos: la glicerofosfocolina, la fosfocolina y la colina libre. Va a reflejar el metabolismo de recambio celular. Está aumentada en procesos que producen hipercelularidad. También es un producto de degradación de la mielina. Tomando en cuenta esto, en tumores donde haya destrucción de la mielina se va a observar aumentado. Tiene potencial de proliferación tumoral y malignidad y resuena 3.22 partes por millón. El mioinositol es un azúcar que forma parte de los lípidos de los inositol polifosfatos. Es un marcador de astrocitos, ya que aumenta en astrocitomas de alto grado y disminuye en tumores no gliales. También se observa aumentado en enfermedades desmielinizantes, Alzheimer, entre otros. Resuena 3.55 partes por millón. La alanina es un aminoácido no esencial y está detectado en meningiomas. Resuena a 1.47 partes por millón. El glutamato es el principal estimulador excitador del sistema nervioso central. Se observa aumentado en meningiomas y en encefalopatía hipóxica. Resuena 2.1-2.5 partes por millón. Estos son los principales metabolitos, sin embargo existen otros. Es importante mencionar también que no se debe de analizar de forma aislada una espectroscopía, sino que deben de tomarse en cuenta las demás secuencias y el contexto clínico. Para su interpretación debemos tomar en cuenta los índices normales. Estos nos van a ayudar a establecer un diagnóstico diferencial entre algunas entidades. Por ejemplo, el índice colina N-acetilaspartato van a ser más sensible para tumores primarios, como gliomas. En la mayoría de los índices, como se puede observar, van a estar en relación con la creatina, ya que, como se mencionó, es el metabolito más estable. También debemos tomar en cuenta que existen variables de normalidad que podemos encontrar, por ejemplo, en niños menores de 8 años, donde los niveles de colina y mioinositol están elevados, ya que estos están en procesos de mielinización. También es normal que hasta los 2 años el índice N-acetilcreatina se encuentre bajo, a diferencia de edades avanzadas donde es normal encontrar niveles bajos de N-acetilaspartato y creatina y elevación de colina-creatina, ya que se encuentran en proceso de envejecimiento con reducción de sus neuronas. Dependiendo del tipo de índice que estemos comparando, es el que nos va a orientar al tipo de grado tumoral de una lesión. Por ejemplo, con el índice colina-creatina nos puede orientar hacia un tumor de alto o bajo grado, dependiendo si se encuentra menor de 1.5 para bajo grado o mayor de 2 para un tumor de alto grado. Es muy útil la espectroscopía para diferenciar un tumor primario de una METS única, a diferencia de la METS única en donde va a tener un pico elevado de lípidos en ausencia de creatina y N-acetilaspartato, un tumor primario solo reduce N-acetilaspartato. Otro punto para diferenciar esto es evaluar la zona peritumoral de la lesión. Por ejemplo, tenemos una espectroscopía univoxel con tiempo de eco largo en una secuencia de T1 con medio de contraste, donde se observa una lesión de morfología ovalada, bordes bien definidos. Se observa un aumento de la intensidad de señal.
donde en la región perilesional donde se colocó el voxel, el estudio de espectroscopía nos está reportando un pico de colina, un descenso de N-acetilaspartato y un pico invertido de lactato a 1.2 partes por millón, el cual va a estar señalado por el asterisco. Esto analizándolo nos traduce que existe hipercelularidad por los picos y quiere decir que hay infiltración tumoral. Esto va a descartar las lesiones que correspondan a metástasis. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a ver un caso del Centro Médico Nacional La Raza. Se trata de un paciente femenino de 7 años. Vamos a dirigirlo rápidamente. Arriba se observan las secuencias morfológicas de cráneo en T1, T2, FLAIR y T1 con medio de contraste en adquisición transversal. Se observa una lesión intraaxial infratentorial de morfología ovalada heterogénea a expensas de un área quística que se puede evidenciar en la secuencia T2 como hiperintensa y una porción sólida que se puede observar en el T1 como un aumento de la intensidad de señal en la región mural. En la difusión, que es la imagen de abajo, se observa hiperintensa, y en el ADC cuantitativo nos da un valor de 1.5. Se realizó un estudio de espectroscopía que se va a ver a continuación. Aquí observamos el espectros en tiempo de eco corto, donde se evidencia la elevación de colina, lípidos, lactatos y el mioinositol. Se obtuvieron los índices N-acetilaspartato-creatina de 0.63, mioinositol-creatina de 0.42 y colina-creatina de 1.7, lo que nos sugiere que se trata de un tumor de bajo grado. El reporte histopatológico de la lesión nos reporta un astrocitoma pilocítico. Al comparar el estudio de espectroscopía con el estudio de histopatológico, observamos que se reporta como un grado 1, o sea, un tipo de tumor de bajo grado. Pasando al siguiente tema, tenemos la perfusión. La perfusión es un estudio que nos va a permitir determinar la cantidad de sangre que va a irrigar cierto territorio cerebral. Va a arrojar información de la microcirculación capilar de los tejidos cerebrales. Existen dos técnicas mediante las cuales se va a evaluar este flujo cerebral. Una es de forma cualitativa en comparación con una zona no afectada y la otra es la cuantitativa, donde se va a arrojar un valor absoluto en mililitros por gramo en relación con el tiempo. Los usos más importantes que tiene este método es la detección temprana de evento vascular isquémico y en la evaluación de ciertos tumores. Para ello existe una relación entre la cantidad de contraste en el tejido y el porcentaje o la caída de intensidad de señal ponderadas en T2. Esto es que a través de un volumen determinado se va a medir la farmacocinética del paso del medio de contraste. Como tenemos en esta gráfica, el punto número 1 es la señal de base, es decir, tenemos una señal de resonancia magnética en la cual no se ha pasado el medio de contraste. En el punto número 2 es la señal que se emite durante el paso del medio de contraste. Seguido, tenemos la caída de señal, donde se observa la máxima concentración del medio de contraste, representado por el número 3. Posteriormente, vemos que la señal empieza a aumentar, lo que refleja que el medio de contraste se está eliminando, representado por el número 4. Y finalmente a la eliminación se observa una redistribución del medio de contraste hasta llegar a la señal base. Esto depende mucho del tipo de tejido que se esté difundiendo y está representado por el número 5. Por ejemplo, como se puede observar, se está representando la gráfica anterior pero de color verde. Aquí se puede observar la caída de señal en la línea roja cuando se administra el medio de contraste a una velocidad de 5 milímetros por segundo. Sin embargo, la caída de señal no es igual a la normal,
ni tampoco su eliminación, donde se observa que es menor. La susceptibilidad dinámica se va a evaluar en tres diferentes parámetros. El primero es el volumen sanguíneo cerebral, que va a estar representado por la cantidad total de un volumen en un tejido. Esto se va a expresar en milímetros por 100 gramos de tejido cerebral. El segundo es el flujo sanguíneo cerebral, el cual va a estar expresado en la cantidad de volumen que se atraviesa por una zona del cerebro. Esto va a estar medido por milímetros por 100 gramos de tejido por minuto. Por último, tenemos el tiempo de tránsito medio, que es el tiempo medio que emplea la sangre desde la entrada arterial hasta la salida venosa. Esto va a estar medido en tiempo. Los tres se van a relacionar mediante la fórmula de flujo sanguíneo cerebral es igual al volumen sanguíneo cerebral entre el tiempo de tránsito medio. Dicho esto, vamos a encontrar que cada parámetro cuantitativo va a estar reflejado por un mapa de color. El primero de la izquierda representa el volumen sanguíneo cerebral, el segundo representa el flujo sanguíneo cerebral y el tercero el tiempo de tránsito medio, en donde los valores disminuidos van a estar representados por el color azul, mientras que los valores aumentados por el color rojo. Este ejemplo trata de una oclusión de la arteria carótida izquierda, donde el flujo sanguíneo cerebral se encuentra disminuido, por lo que el mapa de color se observa la zona afectada azul. El flujo cerebral medio se encuentra aumentado, ya que por la oclusión al flujo sanguíneo no está circulando este de manera normal, y el tiempo de tránsito medio va a estar aumentado. Esto representado por el mapa del color con perfusión aumentada de color rojo. Existen múltiples entidades donde se puede utilizar la perfusión. Una de las más utilizadas es el evento vascular cerebral, donde una perfusión disminuida va a estar relacionada con un evento agudo y la zona de infarto o la zona de penumbra van a tener una disminución a la perfusión. Ahora, en el evento vascular subagudo se va a observar una perfusión aumentada en la transformación hemorrágica. Las tumoraciones también representan una perfusión aumentada, sobre todo en gliomas de alto grado, METs y meningiomas o linfomas. En cambio, una perfusión disminuida se puede encontrar en gliomas de bajo grado o en lesiones desmielinizantes. Analizando una de las aplicaciones de la perfusión en el evento vascular cerebral, se pueden distinguir dos áreas principalmente de tejido a evaluar: la zona viable o zona de penumbra y el tejido no viable, también conocido como core. La zona de penumbra va a estar representada por el mismatch de la perfusión del flujo vascular cerebral, menos la zona del core, representada por la difusión, y esta va a dar como resultado el tejido de riesgo o penumbra. Si el volumen sanguíneo cerebral en una región es menor a 10 mililitros en 100 gramos de tejido cerebral por minuto, el daño es irreversible. Observamos las imágenes de las curvas clásicas y los mapas de color que representan los flujos y tiempos que se están estudiando en el EBC. Hacia arriba podemos ver las gráficas del paso del medio de contraste. A la derecha los mapas de color donde se está evaluando que el flujo sanguíneo cerebral se encuentra disminuido por una oclusión en un evento vascular cerebral. Este territorio afectado se observa del lado izquierdo. En el mapa de color de abajo se observa el tiempo de tránsito medio, que está aumentada su perfusión, ya que se observa rojo, a diferencia del lado contralateral. También nos puede orientar hacia el grado tumoral de gliomas, ya que los gliomas de bajo grado tendrán un volumen vascular cerebral disminuido, a diferencia de los gliomas de alto grado, donde se encuentra aumentado. Nos ayuda a distinguir las metástasis de los abscesos. Tenemos dos secuencias morfológicas. La primera del lado izquierdo, un T1 con contraste, donde se observa una lesión de morfología ovalada, bordes bien definidos, la cual tiene un aumento en la intensidad de señal de tipo anular con un centro hipointenso.
La segunda del lado derecho, un T2, donde se observa una lesión de morfología ovalada, bordes bien definidos, la cual presenta un halo hipointenso y se encuentra localizada adyacente al ventrículo lateral, rodeada de edema perilesional. En los mapas de color se observa una marcada disminución de la perfusión en la región central de las METs, mientras que en el absceso la cápsula tiene una menor disminución de su perfusión comparada con la METs. Esto porque la cápsula del absceso es hipovascular y el flujo va a ser lento. Otra técnica de perfusión que se utiliza es la Arterial Spin Labeling, que es una técnica de resonancia magnética no invasiva que va a permitir la perfusión tisular utilizando los protones de agua de la sangre arterial. Estos van a estar marcados magnéticamente como un trazador endógeno. Es útil para visualizar la perfusión tisular y realizar un análisis cuantitativo del flujo sanguíneo cerebral. En esta técnica, el agua de la sangre arterial se etiqueta magnéticamente antes de que ingrese al tejido de interés. Esto se realiza con un pulso de radiofrecuencia que invierte o satura los protones de agua en el flujo sanguíneo que suministra la zona de interés. Al agregar un retraso entre el etiquetado y la adquisición de imágenes, se permite que la sangre marcada llegue a los capilares donde da lugar a la señal de perfusión. Podemos observar un ejemplo de imágenes en Arterial Spin Labeling de reproducción múltiple, donde se utilizan de 700 hasta 3000 milisegundos de imágenes de diferencia. Sin embargo, la duración de etiquetado es de 2000 milisegundos. A partir de estos resultados se puede medir simultáneamente el flujo sanguíneo cerebral corregido y el tiempo de llegada arterial. En este paciente se observa una demora en la llegada arterial en el hemisferio cerebral derecho, como se evidencia en el mapa de tiempo de llegada que se localiza a la derecha. Por último, vamos a analizar la secuencia Volt. Esta es un reflejo indirecto de los mapas de activación funcional cerebral. Detecta cambios focales en el metabolismo y la hemodinamia cerebral. Está modulado por la oxigenación cerebral local, de ahí su nombre en inglés Blood Oxygen Dependent Level. Estos cambios están asociados principalmente a la oxi y a la desoxihemoglobina. Esta conduce a un incremento en la intensidad de señal local. Si bien se sabe que la oxihemoglobina se considera una sustancia diamagnética, no así la desoxihemoglobina, la cual es una sustancia paramagnética. Esto va a condicionar una disminución de la susceptibilidad magnética, lo cual aumenta la intensidad de señal en T2, que va a designar el paradigma cognitivo, sensorial y motor de las zonas estimuladas, como se puede ver en este ejemplo, al abrir la mano, cerrarla, al mover los pies o al hablar. Sus principales indicaciones son en áreas elocuentes relacionadas con algún tipo de lesión específica, planeaciones quirúrgicas, probables déficits neurológicos posquirúrgicos y es bastante utilizada en la investigación de la neuropsicología. Como conclusiones, tenemos que las secuencias funcionales son un complemento de las secuencias morfológicas y del contexto clínico. Es importante conocer la forma en la que se adquieren las imágenes para poder relacionarlo con la identidad que nos enfrentamos y aprender a interpretar cada secuencia nos acerca más al diagnóstico definitivo. Antes de irme quiero agradecer a mis compañeros que me han apoyado en la realización de este video. Muchas gracias.